Veníamos hablando, Esther y yo, de que la única ventaja que tiene vivir en una autocaravana es la libertad. ¿Nos vamos a Galicia? Sí. ¿A Galicia o donde podamos estar tranquilos? Le preguntaban a un pastor, ¿qué tiempo hará mañana? Y el pastor decía, el que a mí me gusta. ¿Y qué tiempo le gusta a usted? El que vaya a hacer. Llueve, sol, nublado, nieve. Es la mentalidad a la que hay que adaptarla. Lo mejor de vivir en una autocaravana, sin duda, es la libertad. Y me refiero a la libertad de poder elegir dónde dormir, dónde despertar. Bueno, en los sitios que se pueda. Yo creo que hay otras ventajas, como tener un ahorro. Tener un ahorro dependiendo de cómo vivas, porque si vives, por ejemplo, pues metido en un camping, que son entre 30, 40, 25 euros cada día, pues eso es un alquiler de un piso, una habitación en Madrid. Claro, depende del estilo de vida, tu poder adquisitivo y cómo te lo montas, como tú ves. ¿Que tienes más posibilidad de ahorro? Sí, te ahorras algunos impuestos. El impuesto de la basura te lo ahorras, por ejemplo. El alcantarillado también. Te ahorras el IBI. Te puedes ahorrar también la electricidad. Dependiendo, es lo que hemos dicho, dependiendo de cómo te lo plantees. Si la autocaravana está equipada bien, si es autónoma, con placas solares y una buena batería de litio, si es posible, pues sí, te puedes ahorrar la electricidad. ¿Qué tal? ¿Cabe todo? Sí, creo que sí. 2 lavadoras en una secadora. Genial. Estos son suministros que tenemos que pagar aparte. Aquí no hay mucho sol. Aquí, por ejemplo, no hay sol. No hay sol. Así que sería difícil mantener la autocaravana solamente con placas solares. Lo que es los suministros es difícil, tienes que saber buscártelo porque al fin y al cabo nosotros cogemos agua de las fuentes, de los manantiales. Ahora en Galicia es que hay agua cayendo por todos los lados. A caño abierto. Así que depende de cómo te lo plantees, puede ser un ahorro o no. Pero al final todas las ventajas están englobadas bajo el paraguas de la libertad. Paraguas que necesitamos ahora mismo nosotros porque nos está lloviendo. La libertad de poder llegar a un sitio y encontrarte con castañas y poder recogerlas. Mírala. ¡Qué ilusión hace! Ya se ha puesto como una loca a recolectar aquí. Ya me ha tocado la ortiga, lo estaba viendo. Ya. ¿Vale, Esther, o seguimos? Aparte de esa libertad que he dicho, ¿tú qué otras ventajas le ves de vivir en una autocaravana? Como tienes como compañera la incertidumbre, adquieres una cierta flexibilidad ante los cambios, pero a la vez no es inconveniente porque te estoy hablando de llevar una vida más contemplativa, de una vida más tranquila, te permite romper con ese botón automático, entonces eso no es una desventaja. Esto es una ventaja de la que yo te hablo nueva de esta vida, de la ventaja de vivir en autocaravana. Vamos por la vida muy rápido y no nos da tiempo a detenernos. Esta vida te permite, al llevarla con más lentitud, te permite observar y disfrutar de manera más plena de las cosas. Esto que estoy haciendo parece una tontería, pero hemos ido a por pan, me he puesto a oler la bolsa y es que huele a leña, o sea, es una panadería de toda la vida que hacen pan en horno tradicional y con leña. Y que la propia bolsa, el pan, ojo cómo suena. Ahora que lo pienso, esta es otra de las ventajas de vivir en una autocaravana y poder llegar a sitios y a pueblos pues tan rústicos y donde se mantiene una tradición tan artesanal como hacer pan, pero pan de verdad.
Esto tiene pinta de un antiguo molino, sí. Qué guay. ¡Qué rincones! Lo que no está tan bonito es el acueducto este, el viaducto más bien, de la autopista, pero bueno, es el avance tecnológico. ¿Pero qué te parece pasear por diferentes sitios cada día? ¿O cada cierto tiempo? Y cambiar tu entorno de caminar, de hacer ejercicio. ¿Qué te parece? Es una de las cosas que buscábamos con este estilo de vida. ¡Ay, vámonos! ¿Has preguntado? Sí, ya está. Sí, dicen que con cuidado. Me han dicho algo de los árboles y eso, que puede ser que arañe y tal. No lo sé, veremos a ver. Dentro de 400 metros, gira a la derecha. Hay las ramas. Nos decían las ramas. Bueno. Claro, es que esto está helado, ¿eh? Continúa 1 kilómetro. Ahí veo cielo, por lo menos. De momento... ¡Ay, mira, mira qué tunelillo! ¡Mira qué bonito! Allá abajo hay un arroyo. Mira, mira el convento. ¡Ay, qué bonito! Mira el sitio que hemos encontrado este. Esto no está en Park4Night ni en aplicaciones. Esto está perdido. Aquí en estas carreterillas entre aldeas. Mira los asientos llenos de musgo, de verdín. ¡Qué bonito! Esto solamente lo ves en los cuentos. Esther, Este es el molino. es el molino, pero Esther. Este es el molino. Pero ¿y la cachopuente que está ahí desbordada? Métele zoom a eso. Es hipnótica el agua. Estamos aparcados bajo una iglesia románica. Es que lo que estoy viendo... Cuando sales de la autocaravana de tu casa y sales al nuevo patio, tienes muchos alicientes, porque es una zona nueva. Es como la persona que se muda de casa y se va a otra ciudad o se va a otro sitio. Tienes esas motivaciones, esos alicientes. Pero además eso nos pasa incluso habiéndonos mudado a la calle de al lado. Empiezas de nuevo, es una nueva mudanza. Conoces a nuevas personas, los vecinos, te van pasando cosas nuevas. Son nuevas circunstancias. Nuevas circunstancias, nuevas experiencias. No sé, es una motivación continua el vivir en este tipo de vida. Qué bonito lo que decimos, encontrarse con gente local, gente del lugar que lleva viviendo en estas aldeas, en estos sitios ya remotos de la Galicia interior y que te cuenten sus historias de pequeños, sus historias ya de mayor y cómo han vivido todo ese cambio en el tiempo. Vaya mar de nubes más guapo. Por ahí nos han llamado la atención, como en la película de Asbestas, me ha recordado igual el gallego. ¡Está prohibido hacer vídeos! Oye, el gallego no le ha gustado que estuviéramos ahí grabando en la pradera. Hay gente que es muy cerrada también. Sí. Eso es así. ¿Qué pasa, chico? Vaya paseo que te estás dando. Venga, vamos. Hola, vamos. Hola, hola. Nos hemos hecho amigos aquí de este perro, un pastor alemán, que debe de ser joven, pero es enorme. Y ahí que nos va siguiendo. Como ventaja, ¿qué has dicho? El clima. El clima. Puedes elegir si quieres nieve, si quieres pasar más calor, menos calor, elegir el clima. Salir de tu zona de confort, como estamos haciendo ahora, pasear por diferentes lugares, no siempre moverte por el mismo sitio, por el mismo barrio, conocer personas. Has dicho varias. Vale, pero todas esas ventajas que estás diciendo son como ramificaciones de la rama principal, ¿no? De la ventaja principal que veo yo, que es clara, única y prácticamente exclusiva. Y me refiero a la libertad que te ofrece la autocaravana para poder moverte a otro lugar. Porque al fin y al cabo la Spitía es nuestra casa, pero donde la aparcamos es realmente donde está nuestro hogar.